La luz de la creación aún flotaba sobre la tierra, pero en las sombras comenzaba a moverse algo distinto. La tierra era perfecta, intacta. El hombre caminaba en comunión con el Todopoderoso hasta que un simple susurro, una decisión inesperada, cambió todo para siempre. Cuando el hombre cayó, el mundo entero cayó con él. Los ángeles rompieron sus votos. Gigantes pisotearon a los hombres y la corrupción se extendió como un incendio imparable. La tierra gimió bajo el peso del pecado hasta que la voz de Dios se levantó. Y cuando Dios habla, la creación entera tiembla. Esta es la historia de un mundo antes del diluvio, de un tiempo donde casi todo fue destruido. Al principio, el mundo era un lugar de esplendor inimaginable. La tierra recién creada no conocía el dolor, la guerra ni la muerte. Las montañas se alzaban majestuosas, los mares danzaban con el viento y los cielos parecían cantar. Los animales vivían en armonía y la brisa del jardín traía consigo el aroma de la eternidad. Dios caminaba con el hombre, era el amanecer de la existencia. Adán contemplaba el resplandor de la luz matutina que se filtraba entre las hojas del Edén. Eva sonreía al ver cómo los animales se reunían a su alrededor con confianza y mansedumbre. Todo esto nos fue dado, susurró ella con lágrimas en los ojos, y Adán respondió con reverencia: no solo fuimos creados, fuimos amados. Sin embargo, un nuevo sonido resonó entre los árboles, el susurro de la duda. La serpiente, radiante y seductora, sembró el primer pensamiento de separación. Entonces llegó la elección, y con ella la ruina. El Edén, que había sido hogar, se convirtió en un recuerdo distante. Adán y Eva salieron del jardín cargados de vergüenza y nostalgia. Una espada llameante fue puesta en la entrada, símbolo de la separación entre el cielo y la tierra. Cuando Eva dio a luz a su primer hijo, Caín, sus ojos se llenaron de lágrimas y su vientre de sangre. Fue el inicio de la humanidad, pero también del dolor. Caín creció orgulloso y distante. Abel, su hermano, era humilde y se dedicaba con sinceridad al Señor. «Ofreceré lo mejor de mis ovejas», decía Abel. Caín con amargura replicaba: «El fruto de la tierra también tiene valor». Pero cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, los celos se transformaron en veneno y el campo se convirtió en tumba. La sangre del justo clamó desde la tierra y por un instante el rostro de Dios se ocultó. Caín, ahora fugitivo, dejó atrás la mirada rota de su madre y el silencio doloroso de su padre. Sin embargo, la vida siguió. Nació Set, y con él un linaje que todavía buscaba al Creador. Los hombres vivieron durante siglos, nacimientos y muertes fluían como olas en un océano de tiempo. El conocimiento aumentaba, se erigieron tiendas, se domesticaron animales, se trabajaron metales y nacieron melodías con las primeras arpas y flautas. La civilización surgía con fuerza. Las fértiles llanuras se transformaron en hogares y las tribus en ciudades. Los hombres bautizaron los vientos, tallaron imágenes y levantaron altares. Pero pocos fueron los que invocaban el nombre del Señor. Entre ellos apareció Lamec, descendiente de Caín, un hombre de palabras cortantes y mano violenta. «Maté a un hombre por herirme. Si la marca de Caín exige venganza 7 veces, la mía exigirá 70 veces 7», proclamaba con arrogancia. Era una época de pioneros, pero también de orgullo. Jabal se convirtió en el padre de quienes habitaban en tiendas y criaban ganado. Jubal, maestro de melodías, fabricó flautas de hueso y arpas con cuerdas de plantas. Tubal-Caín, el herrero, forjaba lanzas y espadas con los metales recién descubiertos. El arte y la guerra nacieron de la misma mano, y la belleza y la destrucción comenzaron a caminar juntas. Las ciudades crecían sin detenerse, los líderes se proclamaban reyes. En los valles se levantaban toscos palacios de piedra,
mientras festivales, sacrificios y altares dominaban la vida cotidiana. Era el inicio de una humanidad dividida entre la creación y la caída, entre la búsqueda de Dios y la soberbia que lo apartaba. En lo alto de los cielos, el Señor contemplaba cómo la distancia entre Él y el hombre crecía cada vez más. La fe se debilitaba y cedía su lugar al poder. La búsqueda de lo divino era reemplazada por la exaltación del propio ego. Sin embargo, no todo estaba perdido. En los días de Enós, la humanidad volvió a invocar el nombre del Señor, y aquella chispa mantenía viva la esperanza. En medio de la corrupción creciente, aún quedaban brasas de fe que ardían en la oscuridad. La creación, no obstante, comenzaba a resentir el peso de la decisión humana. Los árboles parecían menos verdes, los cielos se mostraban más turbios, los animales se volvían cautelosos y la tierra entera estaba inquieta. Entonces surgieron los susurros. Los antiguos relatos hablaban de seres celestiales que descendieron a la tierra, los vigilantes. Su presencia despertaba tanto admiración como temor. Los hombres los llamaban dioses, las mujeres los veían como salvadores, pero su llegada transformó el mundo para siempre. Estos ángeles, enviados originalmente para observar a la humanidad, cruzaron los límites de su misión. «Miren qué hermosas son las hijas de los hombres», murmuraban entre sí, envueltos en un resplandor que ahora se teñía de deseo. En la cima del monte Hermón sellaron un pacto. 200 de ellos juraron no regresar jamás sin antes tomar esposas humanas. Descendieron y fueron recibidos como dioses. Sus vestiduras brillaban, sus voces sonaban como un trueno apacible y sus miradas penetraban hasta el alma. Las mujeres los deseaban, los hombres los temían, y de aquellas uniones nacieron hijos que no eran comunes. Esos descendientes crecieron en estatura, fuerza y arrogancia. Eran los Nefilim, gigantes y hombres de renombre, los primeros tiranos de la historia. Las ciudades levantaban estatuas en su honor y sus nombres se pronunciaban con una mezcla de reverencia y temor. Pero había algo anómalo en ellos. No envejecían como los humanos y su hambre era insaciable. Primero devoraron los campos y el ganado, después saquearon las tumbas, hasta que finalmente se volvieron contra los mismos hombres. Las fértiles llanuras se transformaron en campos de esclavitud, donde los Nefilim exigían tributos de sangre. Los vigilantes, corrompidos, comenzaron a enseñar artes prohibidas: brujería, astrología, conjuros, manipulación de la carne, el uso de hierbas que alteraban la mente y el arte de la guerra. El cielo se oscurecía. Asael, uno de sus líderes, reveló a los hombres cómo forjar espadas, escudos y armaduras. Enseñó a las mujeres el arte de la seducción, el maquillaje de los ojos y los rituales para invocar fuerzas ocultas. El conocimiento se convirtió en poder y el poder en control. La guerra se transformó en un arte, la lujuria en religión, y la sangre comenzó a fluir sobre las piedras como si fuese vino. De este mundo en colapso nació una nueva raza de criaturas híbridas, abominaciones y bestias cruzadas con hombres, seres deformes que desafiaban la naturaleza, serpientes aladas, hombres con ojos de fuego y piel de hierro, mujeres con voces que volvían a los hombres insensatos. La creación estaba siendo violentada y los cielos observaban con dolor. Pero no todos guardaban silencio. Un hombre caminaba fielmente con Dios. Su nombre era Enoc. Séptimo en el linaje desde Adán, no aceptó el rumbo corrupto de la tierra. Sus ojos atravesaban el velo de lo visible y sus sueños eran proféticos. En una visión contempló el trono del Altísimo y escuchó la voz de aquel que gobierna sobre todo. Ve y proclama el juicio que vendrá. Entonces Enoc se levantó en medio de la multitud y declaró con voz firme: El Altísimo todo lo ve,
Nada permanece oculto. Los centinelas serán juzgados, los gigantes serán abatidos, la tierra sería bañada por aguas jamás vistas. Pero se burlaban de aquel anuncio, reían de las palabras del justo e intentaban silenciarlo. Enoc, sin embargo, no temió. Registró todo en rollos de piedra y piel, dejando testimonio de portales, de esferas celestiales, de huestes de ángeles y del día del gran juicio. Un día, sin aviso, Enoc desapareció. Ya no caminaba entre los hombres. Se decía que el mismo Dios lo había tomado para sí. Su ausencia profundizó la oscuridad. Sin freno alguno, los vigilantes continuaron sus obras de corrupción. Los bosques comenzaron a marchitarse, la tierra temblaba, las estrellas parecían más apagadas y la naturaleza misma gemía bajo el peso del pecado. El clamor de la creación llegó hasta los cielos, y el Altísimo convocó a sus santos ángeles. Lo que se ha hecho no puede continuar. Los vigilantes serían encadenados, sus hijos extinguidos y la tierra purificada. El arcángel Uriel fue enviado a Enoc, ya en la morada celestial, para dictar la sentencia contra los ángeles caídos. Miguel, Rafael y Gabriel se prepararon para ejecutar el juicio. Sin embargo, en la tierra, la corrupción seguía multiplicándose. Los hombres levantaban torres que buscaban alcanzar los cielos. Las mujeres ofrecían a sus propios hijos en rituales sangrientos a los nefilim. La sangre inocente clamaba desde el polvo. El mundo ardía en magia, crueldad y oscuridad, mientras los falsos maestros enseñaban a controlar los elementos. Las noches dejaron de ser silenciosas. El viento traía gritos desgarradores. El suelo se agrietaba. Los cielos se iluminaban con relámpagos sin trueno. Era como si toda la creación presintiera la cercanía de algo terrible, un juicio antiguo prometido desde tiempos remotos. En medio de aquel caos, un linaje aún resistía. Los descendientes de Set, aunque debilitados, mantenían la memoria del Creador. Esperaban, oraban y enseñaban a sus hijos que no todo estaba perdido. Entre ellos se alzó un hombre justo, sereno y trabajador. Mientras los demás se hundían en la violencia y en la corrupción, él caminaba entre los árboles y escuchaba la voz en el susurro del viento. Su nombre era Noé. Noé cultivaba la tierra con manos callosas y una mirada limpia. Los hombres se burlaban de él, lo llamaban anticuado, un soñador. Pero Noé guardaba un secreto que no provenía de los hombres. Escuchaba la voz de Dios. En sus paseos por el campo sentía la presencia del Altísimo como una brisa suave entre las hojas. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, aprendían de él a temer al Señor, incluso en medio de la generación más corrupta que jamás existió. Una noche los cielos se abrieron. La oscuridad resplandeció con luces desconocidas para la humanidad. Una presencia rodeó a Noé y una voz como trueno habló a su espíritu. El fin de toda carne ha llegado ante mí. La tierra está llena de violencia. Haz un arca de madera de ciprés. Noé cayó de rodillas temblando. Señor, ¿cómo será eso? Y la voz respondió, yo daré la medida, y contigo estableceré mi pacto. Al amanecer, Noé reunió a su familia y les habló con firmeza. Dios me habló. El juicio vendrá en forma de agua. Debemos construir un arca. El silencio fue profundo. Entonces Sem, con determinación, respondió, si el Señor habló, obedeceremos. Así comenzó la obra. La madera fue cortada y el sonido de las hachas resonó en valles que jamás habían conocido la lluvia. La gente de las ciudades se reía al pasar. Miren al loco, ¿quién construye un barco en medio de la tierra seca? Pero Noé no respondía. El sudor recorría su frente mientras colocaba viga sobre viga. Lo sostenía la fe. Mientras tanto, los nefilim dominaban las ciudades con mano de hierro. Obligaban a los hombres a luchar entre sí como espectáculo. Los niños eran sometidos a rituales oscuros.
Los falsos dioses vivían en palacios levantados por esclavos. La luz del mundo había sido sustituida por una densa oscuridad. Sin embargo, los ángeles también se movían en los cielos. A Miguel se le ordenó atacar a los gigantes. Con furia celestial descendió como tormenta de fuego, acompañado por huestes armadas con espadas de luz. Los cielos y la tierra temblaron. Los nefilim cayeron en combates épicos, sus rugidos estremecían los valles. La tierra abrió grietas para tragarse sus cuerpos. Los vigilantes fueron encadenados y arrojados a las profundidades, donde los esperaba la oscuridad eterna. Noé siguió trabajando. El arca se levantó como una fortaleza de madera en medio del llano. 3 pisos, cientos de compartimentos, un refugio para la vida. Dios mismo envió a los animales en parejas, guiados por un instinto invisible. Leones caminaban junto a corderos, águilas se posaban junto a palomas. Lo imposible se hizo visible ante los ojos de los hombres, pero ni aún así creyeron. Las fiestas continuaban, las orgías se multiplicaban, y el nombre de Dios era objeto de burla. Noé predicaba mientras martillaba. Arrepiéntanse, todavía hay tiempo. Pero la risa era su única respuesta. Las mujeres danzaban alrededor de hogueras, los hombres entonaban cánticos en honor a los nefilim. Y aun cuando los cielos daban señales, el corazón humano seguía endurecido. La luna se tornó roja. Los animales salvajes huyeron de los bosques. Vientos contrarios soplaron desde oriente y occidente al mismo tiempo. Una fina llovizna cayó en tierras donde nunca había llovido. La tierra se estremeció bajo los pies de los hombres, y entonces llegó el 7º día. El arca estaba terminada. Dios habló una vez más. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo en medio de esta generación. Noé reunió a su familia en silencio. Uno a uno fueron ingresando en la gran embarcación. Finalmente, antes de entrar, él miró el horizonte. Desde la distancia, una voz burlona gritó: «¡Cobarde! Ven a celebrar con nosotros». Noé no respondió con palabras, solo con una mirada llena de dolor. Entonces sucedió algo sobrenatural. La puerta del arca se cerró sola con un estruendo sordo que sacudió el valle. Los pájaros dejaron de cantar. Uno de ellos cruzó el cielo en completo silencio. Retumbó un trueno lejano, aunque aún no caía la lluvia. Dentro del arca, Noé aguardaba en silencio, conteniendo la respiración. Los tablones de madera crujían suavemente, mientras un extraño silencio caía sobre todo el aire. La multitud continuaba riendo, pero en sus ojos empezaba a asomarse la duda. ¿Dónde está el diluvio de este profeta?, se preguntaban. El cielo, sin embargo, había dejado de sonreír. De pronto, una gota pesada cayó sobre la tierra reseca. Luego otra y otra más. La primera golpeó el polvo como un presagio. La gente enmudeció. Los niños corrieron buscando refugio. Los hombres miraron al cielo con temor, y el viento comenzó a arreciar. Las nubes se arremolinaban con violencia, formando figuras que parecían ojos colosales, y de pronto, como si los cielos se hubieran desgarrado, las compuertas celestiales se abrieron. El agua descendió con furia. No era una lluvia cualquiera, sino un torrente denso, vivo, que caía con la fuerza de la ira divina. Los relámpagos atravesaban los cielos como lanzas encendidas. El suelo temblaba, y desde las profundidades brotaban violentos manantiales que abrían grietas en la tierra como venas desgarradas. Parecía que toda la creación se estaba deshaciendo. Dentro del arca, Noé oraba en silencio mientras la madera temblaba, aunque permanecía firme. Los animales, inquietos, rugían, aullaban y bramaban, presintiendo el desastre. Las gotas se hicieron ríos, los charcos se transformaron en mares, los caminos desaparecieron bajo corrientes imparables, las casas colapsaron.
Las ciudades fueron devoradas. Afuera, el pánico reinaba. Aquellos que se habían burlado ahora corrían desesperados hacia el arca. «Noé, abre, déjanos entrar», clamaban mientras golpeaban con fuerza la madera. Pero la puerta había sido sellada por la mano de Dios. Ninguna fuerza humana podía abrirla. «Perdónanos, ahora creemos», gritaban entre sollozos. Pero era demasiado tarde. Las aguas subían con velocidad implacable. Árboles milenarios eran arrancados como ramas frágiles. Torres construidas en honor a los Nefilim se derrumbaban como si fueran arena. Incluso las montañas comenzaban a desaparecer bajo el manto de las aguas. Los gritos desesperados de los hombres se mezclaban con el rugido del agua y el estruendo de la cólera divina. Los gigantes, aquellos que antes eran considerados dioses, intentaron resistir. Con golpes brutales lucharon contra las corrientes, pero las aguas los cubrieron sin misericordia. Uno de ellos rugió con voz desgarrada: «¡Somos eternos!». Una ola colosal los sepultó, apagando para siempre su arrogancia. Los altares levantados a los vigilantes fueron arrancados de raíz. Las estatuas colosales se desplomaron. Las inscripciones grabadas en piedra se desvanecieron bajo la furia de las aguas. Todo vestigio de soberbia fue borrado. El conocimiento profano, la lujuria y la hechicería quedaron sumergidos bajo las aguas. La tierra se bañaba en lágrimas y en ira. La justicia de Dios, ignorada por generaciones, descendía ahora como una avalancha implacable. Dentro del arca, Noé abrazaba a su esposa con ternura. Cam sostenía con fuerza los hombros de Jafet. Sem, con los ojos fijos en el techo, murmuró: «Padre, Dios cumplió su palabra». Y Noé, con la voz entrecortada, respondió: «Sí, hijo, pero mi corazón se duele por ellos». Afuera, el estruendo de la destrucción era ensordecedor. Durante 40 días y 40 noches, las aguas no cesaron. Con cada amanecer subían más. Con cada noche la oscuridad se hacía más profunda. Los truenos rugían como bestias celestiales y los relámpagos rasgaban los cielos como espadas en plena guerra. La tierra, antes vibrante, parecía lamentarse. No había ya ciudades, no quedaba música ni festividades. Los vigilantes estaban encadenados en las profundidades de la oscuridad. Los Nefilim reposaban en el fondo del caos. La humanidad entera había sido reducida a una sola familia, un remanente sostenido únicamente por madera, fe y esperanza. Las aguas alcanzaron incluso las montañas más altas, el Ararat, el Sinaí. Todos los picos fueron cubiertos y el mundo quedó en silencio. Ya no se escuchaban gritos ni clamores de guerra. Solo quedaba el sonido del viento, de la lluvia y del arca flotando sobre la nada. Dentro, los días se confundían con las noches, y el murmullo de los animales llenaba el aire. Pero entre los hombres reinaba un silencio mayor. El tiempo parecía detenido. «¿Cuántos habrán sobrevivido?», preguntó Cam en un susurro. Noé respondió con gravedad: «Ninguno», y una lágrima rodó por su rostro. En la superficie de las aguas flotaban troncos, ropas rasgadas y restos de edificios. Era el cementerio del viejo mundo. Lo que alguna vez fue dominio y soberbia, ahora no era más que ruina. Las águilas no volaban, las fieras yacían sin vida. El orgullo humano se había hundido junto con ellos. Pero Dios no había olvidado su promesa. Sobre las nubes, la luz aún brillaba, y los ángeles contemplaban el arca con reverencia. Lo que sobrevivía en su interior no era solo carne, era la esperanza de un nuevo comienzo. Poco a poco, las aguas comenzaron a descender. El rugido de la lluvia se convirtió en murmullo. El trueno se escuchó lejano. Las nubes se abrieron tímidamente y a lo lejos un rayo de sol atravesó la niebla. Era el primer destello de luz en 40 días. La tierra, aunque sumergida, seguía allí.
y el arca flotaba solemnemente como un testigo entre dos mundos, el viejo que había muerto y el nuevo que nacería. El mundo antiguo había sido juzgado. Sobre las aguas se levantaba el inicio de un nuevo tiempo. Sin embargo, aún era necesario esperar. El sol reapareció con timidez sobre aquel paisaje silencioso, mientras el arca de Noé flotaba como señal de la fidelidad divina. Con los días convertidos en meses, Noé mantenía su fe. Cuando la lluvia cesó, el cielo se despejó y una brisa fresca entró por las rendijas del arca. Entonces Noé soltó un cuervo que voló de un lado a otro sin hallar reposo. Después liberó una paloma, y fue ella quien regresó con una rama de olivo en el pico. La esperanza había vuelto a germinar. Con reverencia, Noé dio gracias a Dios. Las aguas retrocedieron, las montañas emergieron nuevamente. El arca reposó en lo alto del monte Ararat, y Dios habló con claridad: salgan del arca y fructifiquen sobre la tierra. La puerta se abrió, y un haz de luz iluminó el interior como una bendición. Los animales salieron libres, y Noé, al poner sus pies sobre tierra firme, edificó un altar al Dios que juzga, pero también renueva. El sacrificio ascendió como aroma grato a los cielos, y el Señor declaró: nunca más destruiré toda carne. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Como sello de este pacto, un arco iris resplandeció en los cielos. Jafet preguntó con asombro: ¿es esto un pacto? Y Noé respondió: sí, hijo, entre el cielo y la tierra. La tierra, aunque herida, comenzaba a florecer de nuevo. Brotes verdes surgían entre las piedras húmedas, los pájaros alzaban su canto, los ríos abrían caminos renovados, la vida volvía a empezar. Los hijos de Noé trabajaban la tierra, sus esposas echaban raíces, y las noches frías se llenaban de historias y esperanza. Noé sabía que el mal seguía escondido en el corazón de la humanidad, pero también sabía que el amor de Dios era más grande. El mundo antiguo, corrompido por gigantes y ángeles rebeldes, había sido sepultado bajo las aguas, y un nuevo mundo estaba naciendo, acompañado de una verdad eterna. La tierra puede ser purificada, pero el corazón del hombre aún necesita ser transformado.